El doctor Miguel García es licenciado, tiene una licenciatura en Derecho, es PhD en Derecho Público, tiene un curso de doctorado en el Departamento de Derecho, programa de posgrado en Derecho Público, tiene un máster en Urbanismo y Ordenación del Territorio, una licenciatura en Humanidades por la Universidad de Castilla y es el asesor legislativo número 19 de la Secretaría General de la Asamblea Nacional del Ecuador. Por favor, un fuerte aplauso. Buenas tardes con todos. Como han comentado, yo soy español, pero llevo aquí ya trabajando 4 años en Ecuador. De hecho, pues algunos de los organizadores de este evento fueron alumnos míos de la Universidad SEC y luego he trabajado en otras universidades aquí en Ecuador y actualmente trabajo en la Asamblea Nacional de la República, en la Secretaría de la Asamblea Nacional en relación con el trabajo legislativo. Entonces, bueno, ya colaboré yo, uno de los primeros trabajos legislativos que hice fue la colaboración en la redacción del nuevo COA. Trabajé en ese momento en relación con el asambleísta Mauro Andino, que era el presidente de la Comisión de Justicia en aquel momento. Y bueno, pues les voy a exponer brevemente algunas cuestiones que tienen que ver con el recurso de reposición y en general con el COA. Entonces, bueno, uno de los elementos más significativos de este nuevo COA, Código Orgánico Administrativo, es la desaparición del recurso de reposición. Y bueno, pues en ese sentido, lo primero que cabe advertir es que efectivamente ha habido una disminución de los derechos de los ciudadanos, porque siempre que desaparece un recurso, desaparece una instancia que los ciudadanos pueden utilizar para defender sus derechos. En este sentido, pues no parece una buena noticia, no es una buena noticia que haya desaparecido el recurso de reposición. Quizás sea una noticia, digamos, práctica por parte del comité que redactaba el recurso, el COA, pues se estimó que no era un recurso útil y desapareció. Parece que hay un problema con el tema de la área ejecutiva. Bueno, en cualquier caso, continuamos. En principio, entonces, no es una buena noticia que haya desaparecido el recurso de reposición. El COA pretende ser una ley que abarque, una ley orgánica, un código que abarque todo el derecho administrativo de Ecuador. Es una buena pretensión, pero realmente no cumplió con esta pretensión el COA. Porque hemos visto que han quedado aspectos y los cabos sueltos como este de la desaparición del recurso de reposición. No se entiende que esto haya sucedido. Y de hecho en el borrador inicial del proyecto con el cual trabajamos no existía seguía manteniéndose el recurso de reposición. Lo que ocurre es que pues tras el debate en la comisión se decidió eliminarlo. Entonces, bueno, como decimos, el tema de que se haya redactado un COA parece positivo. Era una pretensión, un código, como dice la palabra. Si buscan en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es una compilación de todos los saberes que se refieren a una materia. Entonces, si un código es una compilación de todos los saberes que se refieren a una materia, el Código Orgánico Administrativo debería tener todos los conocimientos relativos al derecho administrativo. Desde luego, ese era un avance fundamental respecto del ERJAFE. El ERJAFE, Estatuto de Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva, que todavía continúa en vigor, es un estatuto
Entonces eso fue lo primero de lo que se habló en la comisión. Efectivamente, según la pirámide de Kelsen, que nos habla de las fuentes del derecho, Kelsen sabemos que fue uno de los grandes constitucionalistas alemanes. Es discutible su teoría y de hecho hay esta discusión de Hart y Dworkin sobre las fuentes del derecho, pero nadie puede obviar la pirámide de Kelsen. Y en ese sentido, pues, es un código orgánico que está por encima de un estatuto. Y pretendíamos que abarcase todo y que nadie pudiese escapar del control del código. Pero desgraciadamente esto no ha sucedido. Entonces, de todos modos, es una labor que hay que alabar, de intentar realizar un código en el siglo XXI. No es lo mismo que cuando se hacía en el siglo XVIII, el siglo XIX, el código napoleónico. Pero la labor de codificación es la misma. Se trata de intentar compilar en un código todo lo que se refiere a la materia de derecho administrativo. En este caso, pues, pasamos la diapositiva. El recurso de reposición, pues, estaba previsto en el GAF, en el artículo 173. En el capítulo dedicado a los reclamos administrativos. Se establecía que contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicios de difícil o imposible reparación, o derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de apelación y de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 129, 30 y 131 de esta norma. En este sentido, pues esta era una previsión positiva. El recurso de reposición tiene una historia que básicamente se remonta al derecho francés, y en este sentido el recurso de reposición se ha entendido siempre como una oportunidad que se da a la administración en nuestro sistema constitucional de origen francés para que enmiende sus errores, Desde el punto de vista de la legislación anglosajona no tendría ningún sentido, por ejemplo, porque no entienden lo que significa el derecho administrativo, pero desde el punto de vista de la legislación continental, de herencia de Francia, pues tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido porque la administración se entiende que defiende los derechos de los ciudadanos y no se entiende que perjudica. Hay una presunción de que los actos administrativos son legales. Existe esa presunción. Y puesto que existe una presunción de que los actos administrativos son legales, pues el recurso de reposición tiene ese sentido, darle a la administración la oportunidad de enmendar su error. O sea, el ciudadano entiende que se ha cometido un error en relación con sus derechos y por consiguiente presenta un recurso, pero ese recurso no lo presenta ante una instancia superior, sino que lo presenta ante la misma persona que le ha denegado su solicitud. Y esto implica una confianza del ciudadano en la administración y una responsabilidad por parte de la administración que está dispuesta a enmendar sus errores. Este es un principio de confianza en el ciudadano y un principio de confianza en la administración. Eso es lo que se llama en el derecho europeo, en el derecho de la Unión Europea, el principio de confianza legítima. Principio de confianza legítima, que se establece en el Tratado de la Unión Europea de Lisboa. Efectivamente, el ciudadano tiene que entender que la administración va a hacer su trabajo y le va a ayudar. Y la administración tiene que entender que el ciudadano no es un delincuente, sino que es una persona que intenta cumplir con sus obligaciones y en este sentido se ha equivocado en un momento dado y hay que darle una oportunidad de rectificar. Entonces, ese es un giro en la visión del ciudadano que tenía el Estatuto de Régimen Jurídico de la función ejecutiva, tenía como todavía ese principio de confianza en el ciudadano que ha perdido el COA. El COA ya no confía en el ciudadano. En ese sentido, nosotros ahora, por ejemplo, en la Asamblea Nacional estamos intentando enmendar también algunos errores del COA.
en la Comisión de Régimen Económico y Tributario, donde yo trabajo, estamos redactando una ley de optimización de trámites, que se llama. La ley de optimización de trámites pretende dar este giro otra vez a favor del ciudadano. Es un giro en el que, por ejemplo, se van a establecer una serie de rectificaciones del COA. Se van a establecer una serie de rectificaciones del COA. Ya, al poco tiempo de haberse promulgado, antes de que entre en vigor, ya lo vamos a rectificar. Bueno, ya quizá esta ley de optimización de trámites, con los tiempos que estamos, puesto que ahora estamos con la ley económica urgente que nos absorbe totalmente, no nos va a dar tiempo a terminarla de aprobar antes de que se entre en vigor el COA, que entra el 7 de julio. Entonces, pero con poca posterioridad a su entrada en vigor, el COA va a ser reformado. Entre otras cosas porque no tiene ese principio de confianza del ciudadano. Entonces, ahora, por ejemplo, se va a establecer en la ley de optimización de trámites un principio que se llama el principio de control ex post, no ex ante. El principio de control ex post significa que la administración, cuando otorga un derecho a un ciudadano, por ejemplo una patente, el ciudadano va a solicitar una patente y quiere que le otorguen esa patente, pues el ciudadano no tiene por qué llevar 50.000 papeles y ir 8 veces a la administración a que le revisen sus papeles, sino que el ciudadano, por ejemplo, en países del mundo como Alemania, ¿saben cuánto tarda uno en constituir una sociedad limitada? Pues en Alemania tarda uno en constituir una sociedad limitada unas horas. ¿Y cuánto dinero le cuesta? Le cuesta 1 euro. ¿Y por qué? Porque existe un principio de confianza en el ciudadano. Dice usted que quiere comenzar una actividad empresarial. Pues mire usted, a ver, díganos su domicilio, díganos su cuenta corriente y presente usted una declaración de que cumple usted con todos los requisitos. Y mañana mismo, si quiere, puede empezar su actividad empresarial. Eso es lo que se llama el principio de confianza en el ciudadano. Que ahora, por ejemplo, en la ley de optimización de trámites se va a establecer la declaración juramentada como modo de iniciación del procedimiento. Una declaración juramentada ante notario, mediante lo cual manifestamos que tenemos todos los requisitos para iniciar una actividad y el ente correspondiente nos tiene que dar la autorización. Bueno, esto es el principio de confianza en el ciudadano que el COA destruyó, desgraciadamente, con actos como estos, de eliminar el recurso de reposición. ¿Por qué? Porque en el recurso de reposición se destruye la confianza que tiene la administración en el ciudadano y la confianza que tiene el ciudadano en la administración. Si ahora simplemente vamos a hacer como los niños del colegio cuando un compañero no les da la razón, en lugar de dialogar con el compañero para solucionar el problema, lo que hace es quejarse al profesor. Ir a quejarse al profesor para que el profesor sea el que resuelva el asunto. Eso es el recurso de apelación. No resolver el problema con quien tenemos el problema, sino quejarnos al superior de esa persona. Entonces eso no parece lo más ético, digamos. Digamos que ni siquiera los niños en el colegio entienden que hay que solucionar las cosas así. Hay que intentar solucionar primero hablando con la persona que tenemos el problema y luego vayamos a la instancia superior. Bueno, continuamos. Entonces, el ANJAFE, que en este sentido pues estaba mejor construido que el COA, pues establecía sobre el recurso de reposición que los actos administrativos que no ponen fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente a elección del recurrente en reposición ante el mismo órgano que los hubiese dictado o impugnado directamente en apelación ante los ministros del Estado o ante el máximo órgano de dicha administración. Son susceptibles de este recurso los actos administrativos que afecten derechos subjetivos directos del administrado. Entonces, en este sentido, es lo que estamos diciendo, se otorgaba un derecho potestativo, no era obligatorio. Luego, estaba basado en el principio de confianza. O sea, el ciudadano podía tener la confianza suficiente para ir a quejarse a la misma persona que le había denegado la solicitud o directamente ir a apelar ante el superior de ese funcionario. Luego estaba basado en un principio mucho más democrático que el recurso de apelación.
Y en este sentido, pues es una pena que se haya perdido este recurso. Continuamos. El siguiente. Ahí. Entonces el artículo 171 del JAFE nos habla de los plazos que tenía este recurso de reposición, que el plazo de interposición del recurso era de 15 días si el acto era expreso, y si no lo era, el plazo será de 2 meses y se contará para otros posibles interesados a partir del día siguiente a aquel en el que, de acuerdo con su normativa, se produzca el acto presunto. Transcurridos dichos plazos, únicamente podrá interponerse el recurso contencioso administrativo sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión. Uno de los elementos fundamentales de este recurso potestativo de revisión es que no solo iba contra actos finalizadores del procedimiento, sino contra actos de mero trámite. Entonces ahora, desgraciadamente, en el COA se ha perdido la oportunidad de recurrir contra actos de mero trámite. Creo que la mayoría de los errores que se producen por parte de la Administración se producen en la tramitación del procedimiento. O sea, muchas veces, ya cuando llega al político que va a resolver el asunto, el acto está totalmente viciado, porque no ha sido bien resuelto, por ejemplo, por el asesor jurídico o por el asesor arquitecto, distintos tipos de asesores que tiene la Administración. Entonces, era una oportunidad de recurrir frente a los informes de los técnicos. Los informes de los técnicos, que muchas veces son la causa del problema. En lugar de dar la solución, muchas veces los técnicos lo que hacen es dar el problema. Entonces, era una oportunidad del ciudadano de recurrir frente a quien estaba ocasionando el problema, que era el técnico en muchos casos, porque no entendía bien el asunto que le llevaba al ciudadano, porque no tenía tiempo suficiente para dedicarle a ese asunto y no lo resolvía bien, etc. Entonces, bueno, este acto, en principio, iba y era en un plazo muy breve de 15 días. Un plazo muy breve, que es lo mejor para que los asuntos de administración se resuelvan, que se resuelvan en los plazos más breves posibles. En este sentido, se tocaba un plazo muy breve que, bueno, pues era lo más oportuno con respecto a este tipo de recursos. Y continuamos. Entonces, contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso. Contra la resolución del recurso de reposición podrá interponerse el recurso de apelación o la acción contenciosa administrativa a elección del recurrente. Entonces, la siguiente acción que cabía después de un recurso de reposición era el recurso de apelación. O sea, era el que ahora, el único que queda a día de hoy, es el recurso de apelación. El recurso de apelación, que es ante una instancia superior, no se entendía que fuera el primero, sino el último. Y luego, por otra parte, pues cabía la acción contenciosa administrativa. Y todo esto hay que tener en cuenta que también se regula en el COGEP, en el Código Orgánico General de Procesos. En el Código Orgánico General de Procesos se hace referencia al objeto del procedimiento contencioso administrativo. El objeto del procedimiento contencioso administrativo, desde el punto de vista del COGEP, son los actos finalizadores del procedimiento. Entonces, los actos finalizadores del procedimiento administrativo, entre esos actos estaba la resolución de un recurso de reposición. Un recurso de reposición podía ser resuelto con mucha más celeridad o rapidez que lo es un recurso de apelación, puesto que solo por la tramitación de tener que remitir en un expediente a otro órgano administrativo distinto ya se pierde una serie de días. Entonces, en principio, cabe efectuar una crítica a la desaparición de este recurso, que también va a restar celeridad en la tramitación de los recursos, porque, y en ese sentido también va a restar celeridad a la oportunidad que tienen los administrados de presentar un recurso contencioso administrativo. El recurso contencioso administrativo ahora tendrán que esperar si lo han presentado, a la resolución del recurso de apelación. Y en ese sentido van a tardar más en resolverse los expedientes. Mientras que con el recurso de oposición ya teníamos un acto finalizador rápido. Un acto finalizador rápido contra el cual podemos interponer
recurso contencioso administrativo. Entonces, el fin de la vía administrativa es muy importante porque es el que nos da paso a la vía contenciosa administrativa. No es necesario agotar la vía, ya sabemos que no es necesario agotar la vía administrativa para ir a la vía contenciosa administrativa, pero es prudente, Prudente porque lo primero que va a ver un juez es lo que se llama la buena fe de las partes. Y la buena fe de las partes se manifiesta cuando uno ha intentado resolver el asunto amistosamente, no cuando ha ido directamente a la jurisdicción a resolverlo. Nuestra cultura todavía no está muy inserto en el tema de los medios alternativos de solución de conflictos. Los medios alternativos de solución de conflictos, pues la ley que tenemos de mediación y arbitraje, o en el nuevo COGEC, se establece dentro del procedimiento la mediación como uno de los elementos de la audiencia previa al juicio. Entonces, en la cultura china, por ejemplo, es de mala educación cuando uno tiene un problema con otra persona, ir directamente a la jurisdicción, a los juzgados a resolverlo, sino que se entiende que es más razonable que no intentar hablar con la persona. O sea, es una forma de educación, de tener educación, intentar. En los Estados Unidos de Norteamérica es obligatorio intentar resolver cualquier juicio, primero por la vía de la conciliación y después por la vía judicial, porque se alivia la carga del trabajo de los tribunales. Tribunales que reciben, sabemos que a día de hoy los tribunales están sobrecargados de trabajo. Entonces lo que estamos haciendo al eliminar un recurso administrativo es abrir la puerta para que los ciudadanos vayan directamente a la contenciosa administrativa con más rapidez. En ese sentido, pues el recurso de reposición era una vía, digamos, de arbitraje, una vía de mediación, estaba en la lógica de la solución alternativa de conflictos. Cuando uno tiene un problema con la administración, intentemos resolver ese problema con la administración. No vayamos directamente al superior a quejarnos, ni vayamos directamente a la vía contenciosa administrativa. Esta era la lógica que se ha perdido en relación con este recurso. Entonces pone fin a la vía administrativa las resoluciones de los recursos de apelación y revisión. En este caso ya se ha perdido, es el segundo elemento, las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una ley establezca lo contrario. Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca. Continuamos. Entonces vemos en el COA ahora cómo ha quedado el panorama. Y en el COA, pues, en el artículo 219, que es el que se refiere a los recursos, solo se establecen dos tipos de recursos, que son los de apelación y extraordinario de revisión. Extraordinario de revisión y apelación, o sea, vemos que se ha suprimido el de reposición. Le corresponde el conocimiento y resolución de los recursos a la máxima autoridad administrativa de la administración pública en la que se haya expedido el acto impugnado, se interpone entre el mismo órgano que expidió el acto administrativo. Entonces, digamos que se establece la lógica que el acto expedido por la máxima autoridad administrativa solo puede ser impugnado por la vía judicial. Se correrá traslado los recursos a todas las personas interesadas. Entonces, bueno, pues esta lógica es la que ha predominado en la actualidad. Y pues es una pena que haya sucedido esto. Bueno, continuamos. El artículo 217 del COA nos habla de las reglas de impugnación de actos administrativos, que solo el acto administrativo puede ser impugnado en vía administrativa por las personas interesadas con independencia de que hayan comparecido o no en el procedimiento mediante el recurso de apelación. Aquí, al hablar de la legitimación de quien interpone un recurso, se está tomando la doctrina española. La doctrina española habla del interesado. El interesado, aquí en la doctrina ecuatoriana se hablaba más bien de administrado. En la redacción del COA tuvieron mucho que ver algunos compañeros abogados españoles. Y efectivamente el concepto interesado es un concepto bastante amplio, que se refiere a cualquier persona que tenga interés en un asunto.
por ejemplo, en un tema de una licencia de una patente de un negocio, por ejemplo, pues se consideraría interesado no el propietario, no solo el propietario es interesado, lógicamente, pero también el inquilino, el arrendatario es interesado. O sea, no es equivalente el título de interesado con un título civil, sino que el interés es un concepto jurídico indeterminado. El interés es un concepto jurídico indeterminado como el bien público, el orden público, etc. El interés significa cualquier apetencia o deseo legítimo que tenga una persona. Entonces, esa persona no tiene que tener ningún título de propiedad, ni ningún título jurídico a nivel civil, sino manifestar un interés subjetivo. Por ejemplo, los colectivos que se refieren ONGs, las ONGs, organizaciones no gubernamentales, tienen interés en relación con algunos asuntos. Si yo soy el colectivo de defensa de los animales, pues tengo interés en que a los animales no se los maltraten, etc. Entonces, el interés por parte del funcionario público, en principio existe una presunción a favor de cualquier ciudadano que presente una reclamación. Cualquier ciudadano que presente una reclamación tiene el derecho de presentarla. Y como dice la Constitución de la República, no se pueden cercenar o minusvalorar derechos en virtud de formalidades. Las formalidades no tienen que ser una excusa para acabar con derechos subjetivos de las personas. Entonces, el interés significa que cualquier recurso que se presente por parte de un ciudadano debe ser admitido por la administración. No exigirle al ciudadano que si tiene el poder debidamente bastanteado, pues, etc. O sea, un ciudadano tiene en principio el derecho a reclamar con respecto a cualquier asunto de su interés, mientras no se demuestre lo contrario. Entonces, en ese sentido, la Constitución de la República establece en el artículo 76 que habla de los derechos del debido proceso. El debido proceso, los requisitos para que surja un debido proceso, pues establece en ese artículo 76, 1H, la oralidad como modo de acceso de los ciudadanos a la defensa de sus derechos. En ese sentido, también cabría decir que estos recursos del Código Orgánico Administrativo se podrían presentar de un modo oral, no tendrían por qué ser escritos, porque lo que estamos atendiendo es un derecho de un ciudadano que manifiesta un interés. Y en ese sentido, por ejemplo, el artículo 34 del COA, que se refiere al acceso al derecho público, acceso al servicio público, el artículo 34 del COA, pues establece una serie de derechos que tienen los ciudadanos interesados. Los ciudadanos interesados, cualquier ciudadano interesado tiene derecho, según el artículo 34 del COA, a conocer al funcionario, al servidor público responsable de la tramitación de su expediente. A conocerle, o sea, saber, a ver, este expediente que yo estoy tramitando, ¿quién